Buenas tardes a todos. Soy Juanjo Salamero, miembro de la red Astronavarra Sarea y del Observatorio Astronómico de Grillano, dos de los organizadores, junto con el Planetario de Pamplona, de esta Astrosemana y del 22 Congreso Estatal de Astronomía que celebramos los próximos días. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un gran personaje de la ciencia de nuestro país. Es el doctor Agustín Sánchez Lavega, que es catedrático de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Es un destacado astrofísico cuya labor de investigación se centra en el estudio del sistema solar, de lo que nos va a hablar hoy. Agustín se licenció en Ciencias Físicas en el 78 en la entonces Universidad de Bilbao, actualmente la Universidad Pública Vasca, del País Vasco, y entre los años 1980 y 87 desarrolló su labor profesional en el Centro Astronómico Hispano-Alemán y el Instituto Max Planck de Astronomía en el Observatorio de Calar Alto en Almería. Simultáneamente, en el 86 se doctoró en Ciencias Físicas en la Universidad del País Vasco, recibiendo el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Ciencias con una tesis sobre la atmósfera del planeta Saturno, en donde describía por primera vez el fenómeno de las grandes manchas blancas. A mediados de los años 90 fundó el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad Pública del País Vasco y en el 2008 impulsó la creación del Aula Espacio Gela y de su Observatorio Astronómico, que es la primera entidad en la comunidad autónoma de Euskadi dedicada a la enseñanza de la astronomía, astrofísica y ciencias del espacio con nivel universitario. Yo personalmente es un buen amigo de los navarros, Agustín. Lo conocemos un poco y os habéis hecho muy bien en venir hoy porque nos va a dar una charla fantástica. Yo sé que es uno de los que mejor conocen el sistema solar de nuestro país y sin más le voy a dar paso a él. Y gracias por vuestra asistencia. Muy bien, pues muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores del Congreso Estatal de Astronomía y al Planetario de Pamplona la posibilidad de venir aquí a hablaros esta tarde lluviosa de los planetas y de la vida en el universo. ¿Podemos quizás bajar un poco las luces para que se pueda ver un poco más? No sé si eso es un poquitín para que se vea mejor la pantalla. Perfecto. Bueno, veréis que en esta charla hay algunas partes que pueden ser un poco más técnicas y como veo gente muy joven entre el público, pues simplemente cuando veáis esos chicos pues no le deis mucha importancia, vosotros quedaros con lo que consideréis más importante y esa parte es para los que saben un poquitín más de ciencia y de astronomía. Bueno, pues en una de estas noches de verano miráis en la dirección sur, hay una constelación que es la constelación de Sagitario. Y si tenéis el cielo suficientemente oscuro, vais a ver que hay un agrupamiento de estrellas cerca del horizonte, en donde, bueno, pues se produce una fuerte concentración, y esa es justamente la dirección del centro de nuestra galaxia. Nosotros vivimos en las partes externas de una galaxia espiral que conocemos con el nombre de Vía Láctea o Camino de Santiago, y desde esta posición extrema, lejana, podemos dirigir nuestra vista hacia el centro y ver la concentración de estrellas que existe en esta región. Nosotros, si pudiéramos salir fuera de nuestra galaxia, hacer un viaje intergaláctico y verla desde el polo, veríamos que tiene esta preciosa estructura espiral y veríamos también que esta galaxia es muy plana, si pasásemos justamente por su borde, y que nosotros nos encontramos, como digo, en un extremo aproximadamente a una distancia de 30.000 años luz del centro. En astronomía empleamos el año luz como unidad de distancia, es decir, la distancia que recorre la luz en un año. Ya sabéis que la luz en el vacío viaja aproximadamente a unos 300.000 kilómetros por segundo. Quizás mejor la anterior, sin esta luz, para que se pueda ver un poco mejor las diapositivas. Gracias. Bueno, nuestra galaxia contiene aproximadamente unos 100.000 millones de estrellas. Este es un número incontable. Soles como el nuestro, de diferentes tipos, más grandes, más pequeños.
Y en nuestro universo, estadísticamente, se estima que existe aproximadamente unos 200.000 millones de galaxias. Bueno, pues con todo este enjambre de galaxias y de planetas y de estrellas, podéis imaginar que van a existir gran cantidad de planetas alrededor de estas estrellas. Nosotros, nuestro Sol, ubicado ahí, está rodeado por un conjunto de cuerpos, los más grandes que conocemos con el nombre de planetas, en este momento 8 de acuerdo con la clasificación de la Unión Astronómica Internacional, que podéis ver en esta diapositiva en orden de distancia al Sol, pero no en escala de distancia, es decir, no están todos tan regularmente separados, al contrario, las distancias son enormes, pero sí están a escala de tamaños para que veáis cuán pequeños son comparados con nuestra estrella, el Sol. Por orden de distancia al Sol, seguro que la mayoría de vosotros sabéis recitarlos: Mercurio, Venus, la Tierra, nuestro planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego hay toda una gran familia de cuerpos pequeños que se llaman planetas enanos, el más conocido de todos ellos es Plutón, y para que tengáis ya unas cifras de distancias en kilómetros, que es algo más habitual para nosotros y a pesar de ser muy grandes, pues Mercurio se encuentra a unos 58 millones de kilómetros del Sol, es el planeta más cercano. La Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, es decir, 3 veces más lejos, y ya en las fronteras del sistema solar, donde se encuentran estos planetas enanos, entre ellos Plutón, pues nos encontramos a la friolera de 6.000 millones de kilómetros. Pues bien, hay más cuerpos, evidentemente, hay cometas, hay otros cuerpos, y el Sol, el que radia con su luz todo nuestro sistema planetario, pues se encuentra a una temperatura inmensa, alcanza en su centro casi los 16 millones de grados, lo que permite la fusión termonuclear y una larga vida y estable para el Sol. Bueno, pues todo este conjunto de cuerpos han sido visitados con la tecnología humana. Nos hemos posado en la superficie de Venus, en la superficie de Marte, hemos penetrado con sondas en Júpiter, hemos penetrado con una sonda en el satélite, como luego mostraré, Titán de Saturno. Es decir, que prácticamente en menos del tiempo que yo llevo sobre este planeta, es decir, en menos de 60 años, hemos creado la tecnología para visitar todos los cuerpos del sistema solar, para pasar de en el año 1957 tener un pequeño satélite dando vueltas alrededor de la Tierra y emitiendo breves sonidos, a visitar todo nuestro sistema planetario. Vamos a recorrer un poco estos mundos para ir poco a poco conectándolos con la idea que subyace detrás de esta conferencia, que es un poco la búsqueda de vida en el universo. Bueno, aquí tenéis una imagen en escala una vez más, ampliada, de los planetas del sistema solar. Ahora vamos a hablar de tamaños. La Tierra tiene un radio desde el centro hasta el borde, son 6.500 kilómetros aproximadamente. Tenemos después, y es más o menos el tamaño, un poco más pequeño en el caso de Mercurio y de Marte, el tamaño de los cuerpos llamados telúricos o terrestres. Después están unas inmensas bolas de gas que son 10 veces más grandes que la Tierra, su radio son 70.000 kilómetros, son los planetas Júpiter y Saturno. Y después tenemos 2 cuerpos helados, lejanos, que también están formados por gases, que son Urano y Neptuno. Bueno, hay un parámetro que nos sirve para caracterizar a los cuerpos planetarios y se llama la densidad. La densidad es la masa total que tienen dividido entre todo su volumen. Y entonces, pues, para que tengamos una referencia, el agua líquida tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Pues bien, los planetas terrestres tienen densidades de 5 veces más grandes. Quiere decir que son sólidos, son rocosos. Y sobre ellos podemos caminar. Las naves se pueden posar. Hipotéticos astronautas pueden visitarlos. Sin embargo, estos otros cuerpos tienen una densidad como la del agua o más pequeña. Son enormes esferas de gas. Ningún astronauta se puede posar allí, ninguna nave. Es más, su densidad es tan baja, en el caso de Saturno, por ejemplo, es tan baja como la del corcho, que si pudiéramos coger a Saturno, dar una patada y lanzarlo a un océano inmenso, flotaría. Porque es un cuerpo muy poco denso, ¿de acuerdo? Así que estos están formados por rocas y metales y todos estos otros están formados fundamentalmente por los gases más ligeros y más abundantes del universo. El hidrógeno, el helio y compuestos de hielos y de rocas. Son planetas, pero son mundos muy distintos. Tenemos, por lo tanto, una diversidad en composición en los planetas, en sus propiedades,
Pero hay algunos aspectos que son comunes y que nos dicen que algo pasó cuando se formaron, muy semejante en todos ellos. Tienen órbitas casi circulares alrededor del Sol y todos se mueven en un mismo plano alrededor del Sol. No hay cuerpos que estén haciendo este movimiento, sino que todos están aproximadamente en el mismo plano, en lo que llamamos la eclíptica. Bueno, empezamos por estos más lejanos, que son, como digo, bolas de gas. Todos los podéis ver con un telescopio, bueno, los podemos ver estos dos perfectamente a simple vista. Urano está en el límite de visibilidad, pero con un pequeño telescopio, hombre, no podemos tener estas imágenes tan maravillosas. Esta casi. Los mejores aficionados obtienen imágenes de Júpiter tan buenas como esta. Pero lo que sí os quiero decir es que todo lo que estamos viendo cuando tomamos una imagen de un planeta son sus nubes. Las nubes que están en esa bola de gas en la parte exterior. No podemos penetrar apenas unos pocos kilómetros. Con la luz, cuando vemos, apenas unos pocos kilómetros en su atmósfera. De hecho, y esta es un poco más técnica, si hiciéramos un corte de Júpiter, veríamos que en el interior probablemente hay un núcleo. Esto es lo que está buscando ahora la sonda Juno de la NASA, que ha entrado recientemente en órbita de Júpiter y está dando vueltas alrededor de este planeta. Después hay una zona, una región extraña, una región en donde el hidrógeno, el gas más ligero, un gas explosivo, está tan comprimido que es un metal, se convierte en un metal. Eso no lo podemos hacer ni siquiera en los mejores laboratorios terrestres. En algunos casos se coge el hidrógeno, se le mete en una especie de vasija, se le pega un golpe muy fuerte, se comprime fuertemente y se consigue este estado del hidrógeno, que es algo muy raro. Tener el hidrógeno como un metal, como si fuera el mercurio que nosotros conocemos en estado líquido en la Tierra. Y después está la envoltura de gases. Y sobre esa envoltura de gases, ahí arriba, están las nubes. Esto es una gráfica que nos muestra la altura en kilómetros frente a la temperatura. Y vemos que en los 4 mundos que tenemos aquí representados, la temperatura viene a ser de unos 200 bajo cero, 150 grados centígrados bajo cero, y se forman extrañas nubes. ¿Qué es esto que vemos aquí con el telescopio? ¿Son nubes de agua, de vapor de agua como las terrestres? No. En Júpiter, por ejemplo, vemos nubes de amoníaco, cristalitos de este compuesto que utilizamos en las cocinas para limpiar. En Neptuno y Urano no penséis que este color azulado representan océanos. No, eso simplemente es un gas que hay ahí, que es el metano, que se come la luz roja, y ese gas, el metano, condensa y forma nubecitas también, cristalitos de metano. Fijaros qué mundos tan exóticos, nubes totalmente distintas a las de la Tierra. Bueno, y si medimos los movimientos de estas nubes, nos encontramos con velocidades inmensas. Este gráfico que veis aquí nos muestra cómo varían los vientos, esto es la velocidad del viento, en función de la latitud, es decir, cuando vamos desde el polo norte hasta el polo sur. Si uno mide, por ejemplo, cómo se mueven estas nubes en el Ecuador, encuentra que se mueven muy rápidas, como representa en este gráfico, hacia el este, es decir, en la dirección de la rotación del planeta. Pero Urano y Neptuno se mueven al revés, en el Ecuador, hacia el otro lado, como pasa en la Tierra. Bueno, esto que veis aquí son temas en los cuales nosotros investigamos. Los astrónomos aficionados nos ayudan fuertemente, porque hoy en día con sus telescopios pueden hacer el seguimiento de estas nubes, ver cómo se mueven y contribuir a estudiar el movimiento de las nubes en estos planetas y conocer mejor su meteorología. Para que os hagáis una idea, en Saturno los vientos en el Ecuador alcanzan la friolera de 1800 kilómetros por hora. Os recuerdo que un viento en la Tierra huracanado sopla aproximadamente unos 350 kilómetros por hora. Cuando veis esas imágenes con huracanes devastadores en la zona del Caribe o en la zona de Japón o de Filipinas, los vientos, como mucho, alcanzan 350 kilómetros por hora. Aquí, 1800 kilómetros por hora. Son vientos supersónicos. No los entendemos, no sabemos cómo se forman, no sabemos cuál es el origen. Bueno, en nuestro grupo de ciencias planetarias investigamos las atmósferas de los planetas porque para nosotros los planetas son laboratorios naturales en los cuales podemos entender mejor la meteorología de la Tierra. Podemos testear nuestros modelos de predicción de cómo va a evolucionar la meteorología terrestre, por ejemplo. Comprender fenómenos físicos que son devastadores a escala planetaria, como puede ser un huracán, por ejemplo. Nosotros en un laboratorio no podemos poner una bola de gas y ponerla a girar y probar nuestros modelos de ordenador. Es imposible. Ahí están nuestros laboratorios naturales, los planetas en donde nosotros hacemos
los estudios de meteorología planetaria. Y ahí encontramos cosas fascinantes. Por ejemplo, este ojo de Júpiter, la gran mancha roja, un inmenso torbellino que lo veis aquí rotando en imágenes tomadas por las naves espaciales Voyager 1 y 2 en el año 1979 y que aquí veis en una imagen más reciente. ¿Veis cómo rota? Con velocidades huracanadas, también de 400 kilómetros por hora. No sabemos qué es este inmenso anticiclón. Por cierto, tiene 2 veces el tamaño de la Tierra. Nuestro planeta sería algo así como esta bolita que veis aquí blanca. Este sería nuestro planeta. No lo entendemos. Estudiando estos fenómenos vamos a comprender mejor los anticiclones que se forman en la Tierra. O estas gigantescas tormentas en Saturno, que yo les tengo mucho cariño porque bueno, fueron parte de mi tesis doctoral en la que yo investigué y después en el año 2010 apareció esta gran tormenta en Saturno que fue descubierta en parte por aficionados y que se expansionó por todo el planeta. Aquí la veis grande y aquí estáis viendo una tormenta más pequeña aumentada y fijaros en esos flashes de luz que veis ahí. Esos son rayos. Estáis asistiendo a imágenes de rayos en las atmósferas de otros planetas. Para que os hagáis una idea, este es el tamaño de la Tierra en comparación. Ya veis que la tormenta es inmensa. Es como si una tormenta que se disparase pues no sé, en España o aquí mismo, pudiera dar la vuelta a todo el globo terrestre. Esto no pasa en la Tierra, sí pasa en Saturno. Y además en Saturno, por ejemplo, en su polo sur hay un inmenso torbellino. Mirad ese remolino que gira ahí, que os recordará casi al desagüe que se puede producir en una bañera. Esto es un agujero en el polo de Saturno. Ahí lo veis rotando, incluso veis la proyección de las sombras que hacen las nubes. Esto es penetrante hacia abajo, también gira con velocidades muy altas de 300 kilómetros por hora. O esta maravilla en el sistema solar, única, que parece que está esculpida por un artista, un hexágono. ¿Le veis la forma perfectamente hexagonal, rodeando al polo norte? Pensamos que es una onda extraña, no hay análogo en la Tierra, tiene por lo menos, desde que tenemos imágenes de ella, más de 40 años, y seguramente muchos más. La mancha roja de Júpiter se cree que tiene 300 años, fue observada ya por Cassini, con primitivos telescopios. Y en el polo norte también tenemos otro inmenso torbellino rotando alrededor del polo de Saturno. Bueno, por lo tanto, la imagen que os quiero transmitir es que, estudiando estos mundos, conocemos fenómenos meteorológicos únicos en el sistema solar y aprendemos mucho del clima y de la meteorología terrestre. Pero vamos a ir a los planetas más cercanos y a los satélites, es decir, a los cuerpos que orbitan planetas, en donde nos podemos posar y podemos caminar. Todos podéis ver aquí lo que yo llamo la planetodiversidad, por comparación con la palabra biodiversidad que se emplea en biología, para hablar de la riqueza de mundos planetarios que tenemos en nuestro sistema solar y que ahora se ha ampliado fuertemente cuando estamos descubriendo exoplanetas o planetas en torno a otras estrellas. Aquí tenéis a la Tierra, única por tener agua líquida en su superficie. No hay ningún otro mundo que tenga agua líquida en su superficie, una atmósfera de oxígeno que denota la presencia de vida. El oxígeno es un gas venenoso, un gas atípico en cualquier planeta. Si descubrimos un día, como hablaremos más adelante, oxígeno en un planeta, puede ser que nos esté diciendo que ahí hay vida. Pero hay mundos calcinados. Aquí está Venus con sus 2 caras, cubierto de nubes. Si le quitamos las nubes al radar, tiene este aspecto, con montañas, llanuras, cordilleras, tiene una atmósfera poderosísima de dióxido de carbono, en donde el efecto invernadero está absolutamente desbocado. Este es el gas que nos preocupa. Una vez más, estudiando este efecto invernadero en Venus, vamos a aprender mucho del efecto invernadero en la Tierra. En Marte también tiene una atmósfera de CO2, de dióxido de carbono, pero es mucho más tenue, como hablaremos más adelante. Otros mundos son particularmente semejantes a la Tierra en algunas cosas. Por ejemplo, estas son las 2 caras de Titán, un mundo naranja, cubierto de nieblas, y aquí veis una imagen de su superficie. Su atmósfera, la envoltura de gases que tiene, está compuesta fundamentalmente de nitrógeno, como la de nuestro planeta. Y luego tenemos mundos que prácticamente no tienen atmósferas, como son los 4 satélites galileanos, la Luna, Mercurio. Bueno, vamos a recorrer los que son más interesantes o podrían ser más interesantes desde la perspectiva de la vida. Venus realmente es un planeta en el que durante muchos años se pensó, yo recuerdo cuando era niño y leía libros de aquella época, pues se hablaba de que Venus podía tener pantanos,
e incluso podía tener formas de vida adaptadas a las condiciones de extremo calor que se suponía que había, pero no tan grandes como las que se descubrieron más tarde, por cuanto que este mundo está relativamente cerca del Sol. Esta es una imagen de Venus tomada por las naves espaciales. Todo esto que estáis viendo aquí son nubes. Estas nubes se encuentran a unos 60 kilómetros de altura, muy altas respecto de la superficie, y giran muy rápido. Las nubes están compuestas de un elemento que para nosotros es dañino y peligroso, ácido sulfúrico. Tiene un agente colorante, un misterioso, lo estamos buscando, no sabemos qué es el que hace que podamos ver las nubes aquí, porque el ácido sulfúrico sería blanco, y entonces estas cosas negras que veis aquí, estas nubes, están trazadas por un agente que absorbe la luz ultravioleta y que no sabemos lo que es. Venus gira muy lento alrededor de su eje. Tarda en dar una vuelta la friolera de 243 días terrestres, pero da una vuelta alrededor del Sol en 224 días, con lo cual el año de Venus es más corto que el día. Cuando combinamos estos dos movimientos, podemos saber cuánto tiempo tarda el Sol en salir y ponerse por el horizonte, lo que llamaríamos el día verdadero. De manera que el día verdadero en Venus dura aproximadamente unos 117 días terrestres. La atmósfera gira rápidamente, casi vientos también de 360 kilómetros por hora. Bueno, viendo esto y sabiendo que en su superficie las temperaturas alcanzan del orden de los 450 grados centígrados, cuando esto se descubrió, es decir, temperaturas capaces de fundir el plomo, porque hay un efecto invernadero desbocado, como digo, pues ¿quién se aproximaba a este mundo? Bueno, pues en la década de los 70, la extinta ya Unión Soviética lanzó una serie de misiones que son las únicas que han sido capaces de posarse en la superficie de Venus y mandarnos imágenes de este mundo. Y estas que os estoy mostrando son de las pocas imágenes que se tienen de este mundo. Aquí podéis ver las patitas de la nave, un trozo de la nave que se ha desprendido, la cámara tenía una especie de ojo de pez para poder captar el horizonte, y estas imágenes, aquí tenéis por ejemplo un indicador de los colores para tener una tableta con colores bien conocidos, y así se podía saber qué colorido tiene la superficie de Venus. Y si os fijáis, pues hay piedras aplastadas, calcinadas por las altas temperaturas. Estas imágenes se han procesado más adelante, se han enderezado para así entendernos, y aquí podéis ver paisaje venusiano. Luz intensa solar. Aquí están las patas de la nave, el trocito aquí desprendido, esto es esto mismo de aquí. Piedras aplastadas. Bueno, como podéis ver, estas fueron tomadas por la nave Venera 13 en marzo de 1982. Auténticos batiscafos, pero hay que reconocer el mérito que en aquel entonces tenían estas misiones. Estamos hablando de los años 80, finales de los 70. No existían los PCs. Los ordenadores eran algo enorme y de muchísima menos capacidad, enorme físicamente, que cualquier ordenador que tenéis en el teléfono móvil. Y así todo, los rusos fueron capaces de mandar las naves, meterlas en este infierno, ducha de ácido sulfúrico al entrar en la atmósfera, abren el paracaídas, vientos huracanados que se llevan la nave a 360 kilómetros por hora, descienden, temperaturas de 450 grados centígrados capaces de fundir el plomo, aguantan, resisten y nos mandan estas imágenes. Todo un éxito tecnológico que no sabemos valorar hoy en día, quizás. Bueno, el siguiente mundo donde nos fijamos para la vida, el más apto para ver, al menos en algún momento tenido vida, es Marte. Marte es un mundo frío y seco. Está más lejos del Sol que la Tierra. Sus temperaturas alcanzan los 50 grados bajo cero típicamente. En Marte varía mucho. Aquí podéis ver una imagen del planeta desprovisto de nubes, pero tiene algo que es muy atractivo desde el punto de vista de la comparativa con la Tierra. Da una vuelta sobre su eje aproximadamente igual que la Tierra, en 24 horas y media. Luego el día dura lo mismo que la Tierra. Y además su eje está inclinado 24 grados, igual que el eje terrestre, inclinado con respecto al plano orbital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene estaciones. Tiene veranos, tiene inviernos, tiene otoños, tiene primaveras, de manera que desde épocas remotas, los primeros telescopios que fueron capaces de discernir algo en Marte fueron rápidamente utilizados para buscar eso, lo que tantas veces se ha hablado, los marcianos. Bueno, en Marte tenemos estructuras geológicas espectaculares. Por ejemplo, esta especie de verruga que veis aquí. Esto es un volcán, hoy en día extinto.
Este volcán tiene la friolera de 500 kilómetros de radio, de tamaño en su base. O sea, más o menos, pues como de aquí a Sevilla, más o menos. Tiene una altura aproximadamente de unos 25 kilómetros. Duplica, triplica, mejor dicho, el Everest. Tiene una caldera inmensa, hoy en día, como digo, extinta, pero imaginaros cuando este volcán estaba activo, hace millones de años, cuando se formó el sistema solar, hace 4.000 millones de años. Se cree que, dado que Marte es un planeta pequeño, que tiene una gravedad muy baja y no puede retener mucho las cosas que tiene en su superficie, las piedras, las rocas que lanzaba al espacio, se iban en órbita de Marte. No volvían a caer sobre el planeta, sino que muchas se expulsaban y están hoy en día vagando por el sistema solar. Tiene una inmensa grieta, una falla enorme aquí, un cañón, el Valle de Mariner, que tiene la friolera de 400 kilómetros de longitud, también más o menos como el tamaño, 4.000 kilómetros. Estos son 500, estos son 4.000 kilómetros. 4 veces el tamaño de España, en un planeta tan pequeño. Tiene profundidades de 11 kilómetros este valle. Es una fosa inmensa. Todo esto nos dice que Marte, en un pasado, tuvo una geología extremadamente activa, que hoy se ha perdido prácticamente. Pero como digo, Marte tiene estaciones. Aquí podéis ver, por ejemplo, unos mapas del polo y cómo los casquetes polares, que están constituidos de dióxido de carbono, nieve carbónica, varían con el ciclo estacional. Podéis identificar claramente invierno y verano. Los aficionados a la astronomía, con telescopios pequeños, siguen los ciclos del casquete de Marte. Hoy en día se pueden tomar imágenes muy bonitas, antiguamente dibujos, y veían cómo el casquete polar de Marte se iba reduciendo. De hecho, yo mismo, mi primer telescopio, allá por el año 69, 71, cuando me empecé a aficionar a la astronomía, fue cuando el hombre llegó a la Luna, y después ya dirigí mi vocación hacia la ciencia, hacia la investigación científica en la universidad, pues mi primer mundo observado fue Marte. Y además, con una anécdota, que es esta que veis aquí. Esto es de imágenes posteriores. Marte normalmente, cuando uno lo mira al telescopio, ahora lo tenéis muy bajito y está difícil de observar, pero todavía lo podéis ver en el horizonte, justamente en la constelación de Sagitario. Se pueden ver marquitas en su superficie, manchitas negras. Y bueno, yo en aquella época, estoy hablando del año 71, concretamente, con un pequeño telescopio que había comprado con mis ahorros, porque bueno, pues en aquella época, como todos los que pintáis aquí canas y rondáis los 60 años, pues sabéis que la economía no permitía normalmente a las familias comprar telescopios a los hijos. Hoy en día viene un hijo nuestro, ¿quiere un telescopio? Hombre, jolín, corriendo, le compramos un telescopio, que fomentar la vocación científica, un microscopio, lo que sea. Pero en aquel entonces no, tenía que ahorrar pues unas pesetas de la paga, de los domingos, y ahorrando esas pesetas me compré el telescopio. Y mi primera imagen fue no ver nada en Marte, y fue una decepción enorme. Marte estaba cerca de la Tierra, estaba en lo que se llama una oposición perihélica. Tenía un tamaño apropiado para ver, y yo cuando miraba no veía nada. Y entonces, como no había en aquella época, pues, en fin, mucha astronomía en España, estamos hablando de una época de muchas carencias, pues me dirigí a la única agrupación de aficionados que, en fin, que era potente en España, que era la agrupación de Sabadell, y pregunté en una carta manuscrita, no veo nada en Marte, y pues amigo, tengo mal el telescopio, algo pasa aquí. Y me dijeron, no, es que en Marte hay en este momento una enorme tormenta de arena. Y todos los detalles se borran. De vez en cuando, en Marte, sopla fuertemente el viento. El viento, a velocidades del orden casi, en algunos casos, de 100 km por hora, levanta el polvo. Y a diferencia de lo que sucede en la Tierra, ese polvo se puede distribuir por todo el planeta y taparlo completamente. Y dejamos de ver la superficie de Marte. Había asistido por primera vez en mi trayectoria de observador astronómico a una tormenta marciana. Ahora, desde la perspectiva ya científica y finalizando ya mi carrera, pues en el año 2020 participamos con nuestro grupo en una misión de la NASA en Marte 2020 que va a estudiar el polvo en la superficie de Marte. De manera que para mí es motivo de satisfacción el haber comenzado como un aficionado observando la tormenta primera de Marte en el año 71 y acabar estudiando el polvo marciano con una nave de la NASA. Bueno, para que veáis el poder de la ciencia ciudadana, el poder que podéis tener muchos de vosotros, el poder que los aficionados a la astronomía tiene, en el año 2012, entre abril y marzo, emergió en el limbo de Marte un enorme penacho.
como una protuberancia, una verruga. Bueno, esto fueron imágenes tomadas por aficionados. Ninguna nave en órbita, ninguna nave en superficie vio este fenómeno. Solo aficionados que desde el jardín de su casa, desde el monte donde había llevado el telescopio, quizás desde el balcón de su casa o desde la terraza alguno, pues tomó imágenes de este fenómeno. Bueno, pues este fenómeno es único. Publicamos un artículo en la revista Nature, que es una revista de mucho prestigio y de mucho impacto, en el año 2015, en febrero del año pasado, describiendo este fenómeno que es hoy por hoy único y que todavía no entendemos. Simplemente un ejemplo de lo que es la ciencia ciudadana y en lo que un aficionado a la astronomía puede contribuir. Pero qué duda cabe que Marte tiene un encanto, porque allá, por finales del siglo XIX, este señor, este astrónomo, Giovanni Virgilio Schiaparelli, un astrónomo italiano, observando con un pequeño telescopio, creyó ver en la superficie de Marte estas finas estrías, estas líneas, bueno, aquí veis las manchas que os decía en Marte, que tienen nombres rimbombantes, Mari y demás, creyó ver estas finas estrías que él interpretó como canali y que se trasladó en la literatura popular y más tarde en el ambiente científico como canales. Pero cuidado, canales de construcción inteligente. Y ahí comienza la leyenda de los marcianos, sobre todo fomentada por este señor, Percival Lowell. Percival Lowell era un astrónomo norteamericano aficionado a la astronomía, pero que era rico porque su familia bostoniana tenía una industria textil muy poderosa. Y entonces él dedicó su vida no a hacer chaquetas y pantalones, sino que dedicó su vida a observar el planeta Marte. Atraído por los dibujos de Schiaparelli, construyó un telescopio que, si alguna vez vais a Estados Unidos, a la zona de Phoenix, en Arizona, en Flagstaff en concreto, os recomiendo que visitéis, porque es un telescopio fabuloso, es un refractor muy largo, un enorme refractor que era el mejor de la época. Él se fue a Arizona desde Boston para poner allí, en los claros cielos de esta región de Estados Unidos, un telescopio con el que pudiera observar los famosos canales que se creían inteligentes o fabricados por inteligencia que había visto Schiaparelli. Y él describía estos canales, él los veía. De hecho, ahí en el observatorio Flagstaff podéis ver dibujos de esos canales, pero que otros astrónomos con telescopios parecidos decían que no veían. Ese es el poder de la ciencia, la confrontación de ideas, el debate y el rebatir las cosas. De manera que los canales de Marte hoy en día sabemos que son una ilusión óptica, quizás fomentada por nuestra propia mente, que nos dice algo así como que no queremos estar solos en el universo y de alguna manera queremos proyectarnos en él y buscar vida como sea, vida inteligente. Bueno, hoy en día sabemos que esto, como digo, es artefacto de la visión, a veces malas condiciones de la atmósfera, otras veces el cansancio de la vista, otras veces un mal enfoque o defectos ópticos en los telescopios. Pero la leyenda marciana se ha propagado en el tiempo. Y cuando ya los canales desaparecieron, aparecieron las esfinges, como esta que veis ahí. Y entonces, durante mucho tiempo, las revistas de pseudociencia y, vamos a decir, aquellos periodistas, divulgadores sin escrúpulos, que han estado vendiendo durante mucho tiempo, sin someterse a la razón crítica, que esta imagen tomada por las naves vikingos representaba una esfinge, construida por estos hipotéticos marcianos del pasado, y que la habían orientado justamente mirando hacia el cielo para que visitantes futuros, nosotros mismos, pues la pudiéramos observar y detectar. Es más, en toda esta región de Cidonia se hablaba de pirámides, se hablaba, en fin, de algo muy humano, muy nuestro. Se llamó la atención y se dijo que esto es algo muy habitual que sucede en la Tierra. También todos vosotros seguramente conocéis accidentes geográficos que os recuerdan a figuras humanas, animales, lo que fuera. Cuando ya las naves más recientes, como la Mars Global Surveyor y otras naves, han tomado imágenes de las cercanías de esta esfinge, pues efectivamente vemos en detalle que se trata de una estructura geológica. Bueno, no penséis que todos los que han vendido libros, vídeos y demás, y se han forrado, y algunos siguen con programas en televisión de alta audiencia, han desmentido nunca esto, jamás. Marte realmente es esto.
un mundo frío y seco, un mundo polvoriento, un mundo hoy en día inhóspito. Ahí no podéis estar, porque la radiación ultravioleta del Sol os destruiría rápidamente el ADN de vuestras células. Es el mejor esterilizante que hay en Marte, a pesar de la distancia al Sol. La radiación ultravioleta que cae sobre la superficie marciana. De manera que son nuestros robots, nuestras misiones, hoy por hoy, las que toman imágenes de Marte y nos muestran estos paisajes. Pero sí sabemos que a pesar de ser hoy en día Marte un mundo desértico, seco y frío, inhóspito para la vida, hace 3.000 millones de años, cuando se formó, poco después de formarse nuestro sistema planetario tiene 4.650 millones de años, como después voy a comentar. Bueno, pues en aquella época, por ahí fluía el agua. Estos lechos de ríos secos que veis por aquí nos demuestran que lo único que pudo fluir por ahí es el agua. Es más, las misiones espaciales se han posado en zonas, cuidado, aquí no confundáis los colores verdosos, porque realmente estos colores no indican que hay agua aquí, pero sí, donde se han posado algunas de las naves, como por ejemplo la Opportunity, se han descubierto esta especie de canicas, que no es que por ahí haya habido marcianos jugando a las canicas, sino que son simplemente unas bolitas formadas por jarosita, pero que implican la existencia de agua salada en un pasado remoto, en esta región donde se posaron las ondas. Sabemos que entonces que en Marte ha habido agua, quizás hace tan solo 10 millones de años, algunos barrancos que podemos observar en las imágenes tomadas por las naves espaciales indican que por aquí ha debido de fluir el agua, pero hace un tiempo, y hace poco se ha hablado de que algunos de estos barrancos, en algunos de estos barrancos, lo que los americanos llaman los gullies, para aquellos, los galis, mejor dicho, para aquellos que conozcáis el tema, pues decían que podían ser de agua. Hoy en día parece que todo el mundo está de acuerdo en que se trata simplemente del CO2, el anhídrido carbónico, ese gas que forma parte de la atmósfera de Marte, que también congela en Marte y forma cristalitos. Este es el gas, la nieve carbónica es lo que tenemos en los extintores, por aquí, más o menos. Bueno, pues cuando se congela y descongela con el ciclo de temperaturas de Marte, es cuando forma estas estructuras que vemos cambiar en el tiempo. Estas barras negras que veis ahí se ven cambiar en el tiempo. Algunos, los más optimistas, piensan que Marte, en un pasado remoto, era algo así. Era un planeta como la Tierra. Tenía océanos, tenía lagos. En definitiva, tuvo una oportunidad para la vida. Pero no sabemos si ha aprendido. La vida ahí. No tenemos evidencia de fósiles, ni por supuesto vida actual, en Marte. Pero se sigue buscando. A veces sin ir a Marte. En el año 1996 se publicó por parte de uno de los investigadores más prestigiosos, uno de los astrobiólogos más prestigiosos en el estudio de Marte, un estudio sobre una investigación sobre este pedrusco. Este pedrusco, cuya denominación, corresponde a una base antártica, a la Alan Hill, es algo así como, esto es un dadito de 1 centímetro para que veáis su tamaño, es un meteorito de unos 2 kilos de peso, que cayó en la Tierra después de un periplo, después de haber salido de Marte, probablemente impulsado por un impacto de un, vamos a decir, asteroide o de un meteorito muy grande. Lo arrancó de Marte y como Marte, insisto, tiene muy poca gravedad, un astronauta que pegase allí un salto, pegaría grandes saltos, no como los que hemos visto de los astronautas en la Luna, más corto, pero más grande que en la Tierra. Digo que este pedrusco, cuando se descubrió en la Antártida, se empezó a analizar. Y entonces se vio que la composición química era igual que la marciana. Pero al analizar con detalle esa composición química, se vio que este pedrusco tenía una edad de unos 4.000 millones de años. Si recordamos de la diapositiva anterior, la época en la cual había agua en Marte. Se cree que de las pocas piedras que tenemos de Marte, que tenemos unas cuantas, meteoritos, sabemos que son marcianos por la composición química, que tenemos en la Tierra, esta es la única que proviene de la época en la que en Marte había agua. Y entonces el interés se desató porque al hacer estudios al microscopio de esta piedra se descubrieron cosas como esta. ¿Y a quién nos recuerda esto? A una especie de gusanillo. Es muy pequeño, son nanómetros, 100 millonésimas de metro. Solo se ve con el microscopio, pero pudiera ser algo así como una nanobacteria, o al menos eso es lo que se comentó. Además, en esta piedra se encontraron otras cosas, se encontraron esta especie de cóndulas de carbón que típicamente están asociadas con restos de vida. Es más,
también se descubrieron esta especie de puntos brillantes que veis aquí, que son restos que dejan las bacterias, este es el caso terrestre, algún tipo de bacteria, restos magnéticos que van dejando las bacterias en algunas muestras. Por lo tanto, cuando se estudió esta piedra, se supo que venía de la época en la que Marte tenía agua. Y además, se encontraron en una cosa tan pequeña todos estos elementos, pues se dijo, tenemos pruebas de la existencia de una vida pasada en Marte, y quizás esto es una nanobacteria marciana primigenia. Bueno, el escándalo, en fin, lo que se montó en aquella época, y además esto venía de investigadores de la NASA tiene un equipo, una maquinaria potentísima de divulgación y difusión, es más, llegó al presidente Bill Clinton, y Bill Clinton dio una conferencia de prensa diciendo que científicos americanos habían descubierto lo que podía ser los primeros restos de vida fósil en Marte. Bueno, como podéis imaginar, este pedrusco se analizó por otros científicos, por otros equipos en el mundo, y hoy en día el consenso en la comunidad científica, ya sabéis que los científicos nunca tenemos la verdad. Hacemos teorías y las sometemos a la fuerza de la razón, a la fuerza de la crítica. Así es como progresa el mundo. No con dogmas, no venimos a dogmatizar, sino simplemente a investigar, a razonar y a debatir. Y la ciencia no es democrática. Si yo preguntas en esta sala, ¿cuántos creen que esto es prueba de vida? Y levantáis aquí el 90% la mano diciendo sí, sí, es prueba de vida. Pero hay dos señores que demuestran con la fuerza de la razón que esto que vemos aquí no es prueba de vida, esos dos señores tienen razón. Así progresamos. La ciencia no es democracia, se basa en el consenso. Y el consenso hoy en día indica, al menos en la comunidad científica, que todo esto que vemos aquí se puede replicar en condiciones no biológicas. Por lo tanto, aunque aún queda un grupo de, vamos a decirlo, de defensores de la hipótesis biológica, la mayoría de los científicos piensan que no tenemos todavía prueba de vida en Marte. Años más tarde se descubrió, estudiando Marte, que en algunas regiones de Marte había concentración muy alta de este gas del que he hablado antes en Urano y Neptuno, el metano. El metano es un gas que se produce en muchos casos por actividad biológica, por ejemplo, pues en los excrementos de los animales herbívoros y en otros procesos biológicos, es el gas de los pantanos, y por lo tanto el descubrir cantidades de metano importantes en Marte, ¡plum!, levantó de nuevo las alarmas. Quizás esto nos está diciendo que está siendo causado por un agente biológico. Bueno, ¿por qué se pensaba esto? Porque el metano en Marte se destruye muy rápido. La acción de la radiación ultravioleta que llega del Sol, esa que puede dañar tanto nuestras células, pues rompe también al metano. Y el metano tiene un tiempo de vida muy corto. No esperamos grandes cantidades de metano en Marte. De hecho, ahora mismo hay una misión de la Agencia Espacial Europea que va camino de Marte para explorar el metano. Ha habido mucha controversia con el metano porque es muy difícil de medir y no sabemos cuánto metano hay, si es de origen biológico o geológico, pero quizás una posibilidad es que bajo la costra superficial de Marte, bajo la mezcla de, vamos a decirlo así, el permafrost se llama, de tierra y de agua helada en Marte, existe agua líquida por aquí debajo, a unos cuantos metros de profundidad, y quién sabe si por ahí quizás existen organismos que tienen una actividad biológica, el metano escapa de la superficie y nosotros lo detectamos. Esta es una posibilidad. Por lo tanto, esta detección de metano interesa mucho y se está investigando fuertemente. Bueno, o sea que en Marte, en definitiva, cerramos el capítulo de Marte, no tenemos prueba de vida, a pesar de todas las misiones que han visitado este mundo. Los siguientes cuerpos de interés biológico, pues fijaros, son unos satélites de Júpiter, Europa y Ganímedes. Este concretamente es Europa en imágenes tomadas por la nave Voyager y por la nave Galileo cuando se aproximaron por allí. Bueno, gran sorpresa cuando estas naves toman imágenes de estos mundos que están dando vueltas alrededor de Júpiter y se encuentran con que no tienen cráteres. Creo que estáis todos acostumbrados a ver fotos de satélites craterizadas por todas partes, grietas. Ahí va, aquí no hay nada. Solamente parecía que había un cráter en este puntito que veis aquí. Es una bola sucia. Eso sí, sí que tiene fracturas. ¿Veis estas líneas aquí largas? Bueno, cuando las cámaras se acercaron y vieron con más detalle estas fracturas, pues encontraron estructuras como estas. Algo que no encontramos en ningún otro cuerpo
del sistema solar. No hay cráteres. Hay líneas que parecen, vaya, alguien diría trazadas también por seres inteligentes. Bueno, son fracturas en el hielo. Todo esto que vemos aquí es una bola de agua sucia con sales disueltas en el hielo, y estos son estructuras geológicas. Si os fijáis aquí hay alguna que tiene estructura de polígono con 5 lados, orientadas de manera aleatoria, que nos dicen que esos son bloques de hielo que están flotando sobre algo. No los vamos a ver moverse como podemos ver un iceberg cerca de los polos terrestres, porque necesitaríamos muchos años para ver el movimiento de estas estructuras geológicas. Pero su forma, su morfología nos indica que por abajo hay agua. Y si hay agua, hay esperanza para la vida. También se ha detectado recientemente que por estas grietas está escapando vapor de agua y otros gases, CO2, o sea, dióxido de carbono, pero vapor de agua. Esto que veis aquí, esta especie de penachos, son concentraciones de vapor de agua que se escapan por las grietas de Europa. Este satélite que vio Galileo por primera vez en 1610 con el primer telescopio que empleó. Bueno, ¿cómo pensamos que es Europa por dentro? Si hiciésemos un corte, pensamos que sería algo así. Quizás esta es la imagen más aceptada hoy en día. Una costra de hielo y por debajo grandes cantidades de agua. Y la pregunta es invidente. ¿Habrá vida ahí abajo? ¿Podrá haber algún tipo de organismo que sobreviva a las temperaturas que mantienen el agua líquida por ahí abajo? No lo sabemos. Pero ya hay una misión de la Agencia Espacial Europea que va a explorar este mundo en el año 2030-2034. Para las generaciones futuras, la exploración del sistema solar, del universo en general, va a ser apasionante por la cantidad de tecnología que se está desarrollando y la inversión pública, normalmente, cuando las sociedades están suficientemente avanzadas y no tienen otro tipo de conflictos o de penurias, para poder progresar en esta investigación. Os diré, simplemente como un paréntesis, que por cada euro que se invierte en el espacio, retornan 2. Tanto en tecnología como en industria, en empleo, en conocimiento, por supuesto. Titán es una luna del planeta Saturno. Se encuentra a 1.500 millones de kilómetros del Sol, muy lejos. Y las primeras imágenes tomadas por la nave Voyager en el año 1980, cuando se aproximó por allí, volvieron a sorprender a los astrónomos. Caray, es un mundo sin cráteres, es una luna, es un satélite. Y sorprendió sobre todo el color naranja. El color naranja proviene de que este mundo está cubierto completamente por una niebla, por nieblas de hidrocarburos, compuestos derivados del carbono. ¿De acuerdo? Si queremos ver el suelo de Titán, o bien tomamos imágenes en el infrarrojo en unas longitudes de onda que penetran con la luz que es capaz de penetrar hasta la superficie, o bien con el radar. Lo cierto es que en el año 2005, concretamente el 14 de enero, además tuve mucha suerte porque en aquella época formaba parte del comité de expertos que asesoraba a la Agencia Espacial Europea para la exploración del sistema solar, pues tuve la fortuna de asistir a las primeras imágenes que la nave Huygens de la Agencia Espacial Europea, es decir, construida con el dinero de todos, de vosotros también, había mandado a este mundo, a 1.500 millones de kilómetros, y que exitosamente penetró y se posó y descendió previamente penetrando por la atmósfera de Titán. Y cuando nos mandó las primeras imágenes eran espectaculares, porque aquí podéis ver, y algunos quizás os recuerdan las imágenes en blanco y negro tomadas por los primeros aviones, los primeros vuelos realizados a comienzos del siglo XX, en donde podéis ver una línea de costa. Casi esto parecen ciudades. Uno lo mira mal, las primeras imágenes cuando las vimos allí, decimos, ¿qué es esto? Son bloques de hielo, pero que incluso, pues, en fin, aquí podéis ver, por ejemplo, la línea de costa de nuevo, podéis ver un río, ¿veis los ríos con sus afluentes perfectamente trazados? Estas líneas negras son ríos secos de metano. Bueno, la nave Huygens y la nave Cassini, que es la nave madre, porque la nave Huygens penetró y la Cassini quedó en órbita, nos han mandado cosas espectaculares de Titán. Hoy sabemos que en Titán hay lagos, pero no de agua, de metano líquido en este caso. Es decir, este es un mundo donde hay hidrocarburos en la superficie sin tener que perforarla. O sea, esto sería, ir a este mundo es un paraíso seguramente para las compañías petrolíferas, pero claro,
Ir a 1.500 millones de kilómetros para traer el metano líquido de ahí, pues debe de ser muy costoso. De manera que de momento nadie se ha interesado por esto. Pero tenemos más pruebas, aparte del radar, de que esto negro que veis aquí son lagos de metano. Mirad este punto brillante. Cuando la luz del sol estaba cayendo prácticamente por el otro lado a Titán. Este punto brillante es como si fuera un espejo, como cuando vais en un avión y de repente hay un punto brillante que veis en la superficie y simplemente es la luz del sol reflejada sobre un gran vidrio, reflector, lo que fuera, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Es la luz del sol reflejándose en los lagos de Titán y atravesando las capas de nieblas de este mundo. Y aquí podéis ver o asistir a la imagen del mundo más lejano en el cual el ser humano se ha posado. Esta es una imagen viva, si os fijáis está en movimiento, es una película, lo que pasa es que no esperéis por aquí ver pasar a nadie, obviamente. Estos son bloques de hielo de metano, que vienen a tener el tamaño pues, de unos 10-15 centímetros aproximadamente. Bueno, pues veis aquí los saltos. Este es el horizonte, aquí están las nieblas. Bueno, pues estáis asistiendo, como digo, al mundo más lejano en el que el ser humano ha depositado una nave espacial, a 1.500 millones de kilómetros del Sol. Meter una nave a esa distancia y que se pose, que abra sus paracaídas, encienda la luz, ponga en marcha todos los instrumentos y nos lo mande a la Tierra y podamos verlo, implica un desarrollo tecnológico muy amplio y muy difícil de conseguir. Para que os hagáis una idea, yo normalmente a mis queridos compañeros donostiarras futboleros les suelo poner un ejemplo. Vosotros también podéis utilizar este ejemplo, quizás, no sé, entre los Osasuna y la Real Sociedad, en donde yo suelo decir que acertar a meter la Huygens en Titán es como si un jugador de fútbol del Athletic de Bilbao pegase un chupinazo en el campo de fútbol de San Mamés y metiese un gol en la portería de la Real Sociedad en San Sebastián, a 100 kilómetros de distancia. ¿Estáis todos de acuerdo conmigo que es muy difícil? Bueno, sobre todo los que sois aficionados al fútbol y sabéis que no meten el gol ni a 5 metros, algunos de ellos. A esta distancia es realmente difícil. Pues es un poco la escala. Os pongo este ejemplo como escala para que os deis cuenta de la dificultad que implica el conseguir llegar a estos mundos. Bueno, en este repaso astrobiológico del sistema solar, y ya pasamos a la segunda y parte final de la conferencia, lo que os vengo a decir es que todavía no tenemos ninguna prueba de vida más allá de la Tierra en nuestro sistema planetario. Pero sí sabemos que hay planetas en torno a otras estrellas, y sabemos que los planetas se forman más o menos todos de la misma manera. Nacen de la contracción de una nube de gas y de polvo, que por efecto de la rotación se convierte en un disco. El disco en el centro queda concentrada toda la masa, nace la estrella y alrededor suyo, en estos anillos, nacen los planetas. Ahí se forman. Normalmente un sistema planetario como el nuestro tiene una edad de unos 4.650 millones de años, que es una edad inmensa, que se escapa a nuestra entendedera cuando comparamos con nuestra corta vida, pero los planetas se forman muy rápido, en tan solo, vamos a decir, 10 a 50 millones de años. Y esto que era una teoría, esto es una imagen artística de lo que se pensaba por los modelos que se han hecho de formación de sistemas planetarios, pues hace poco se ha confirmado excepcionalmente bien con esta imagen que veis aquí, que es una imagen real, tomada con radiotelescopios, con el más potente que tenemos en este momento, el radiotelescopio, las redes radiotelescopios ALMA, del objeto llamado H Tauri, y aquí podéis ver la estrella joven naciendo, rodeada de sus anillos, igual que en el modelo, igual que en esta representación artística, en donde nacerán los planetas. Todavía parece que en los grumos que están formándose aquí no se han formado planetas. Como digo, en el año 1996 se descubrió el primer planeta extrasolar. Descubrir un planeta en torno a otras estrellas es muy difícil. Hasta el año 1996, como digo, hace apenas 20 años, no sabíamos, o 30 años, no sabíamos, 20, estamos en 2016, no sabíamos, intuíamos que había planetas en torno a otras estrellas, pero no podíamos verlos. De manera que, cuando uno mira un campo estelar y quiere descubrir un punto brillante, un planeta alrededor de una estrella, es algo así como si uno intenta separar una cerilla de un foco de luz de un estadio de fútbol que se encuentran a tan solo 1 centímetro desde kilómetros de distancia. Como podéis imaginar, eso es prácticamente imposible. ¿Cómo voy a separar yo eso? Bueno, pues es muy difícil, pero se han conseguido ya hoy en día
no hace mucho, tomar imágenes de planetas. Para eso hay que ocultar la luz de la estrella. Aquí la luz de la estrella no se ve, está tapada con técnicas que no voy a explicar, obviamente. Pero estos puntitos que veis aquí son planetas jóvenes, recién nacidos, y son los primeros planetas que vemos en órbita alrededor de otras estrellas. El descubrimiento se hizo de otra manera. El descubrimiento se hizo indirectamente, y muchos de los planetas se han detectado de esta forma que voy a comentar. Vosotros observáis una estrella con el telescopio y la estrella está quieta. Pero si uno la mira con mucho detalle y uno descompone los colores de la luz que nos llega de la estrella, resulta que cuando la estrella se mueve o está en movimiento hacia nosotros, los colores se comprimen hacia el azul, hacia el color azul. Esto se llama el efecto Doppler. Y cuando se aleja a la estrella de nosotros, se estiran hacia el color rojo. Y para que esto pase, la estrella tiene que estar en movimiento. Y para que esto pase, tiene que haber un planeta, si hubiera una estrella la veríamos, un planeta que hace que la estrella también orbite alrededor de este punto, vamos a llamar un poco misterioso, que se llama centro de masas. Bueno, el efecto Doppler es un vaivén en lo que se llama el espectro de una estrella. Se descompone la luz de la estrella, los colores del arco iris, y ahí aparecen unas líneas negras, como veis aquí, que nos dicen muchas cosas de la estrella. Eso lo causan los gases que están en la atmósfera de la estrella y que absorben la luz, por eso está negro. Gases a diferentes temperaturas, gases raros, a veces, pero siempre de compuestos terrestres. Y entonces, si os fijáis aquí un poco y sois detallistas, veis que estas líneas están movidas de una imagen a otra. Esto es lo que se llama el efecto Doppler. Los astrónomos, en el año 96, detectaron que en una estrella, la estrella 51 Pegasi, que se puede ver a simple vista, con un pequeño telescopio mejor, detectaron que estas líneas, como en un maravilloso baile cósmico, se movían de un lado para otro, cíclicamente, plin, plon, iban y venían. Y en ese movimiento nos está diciendo que la estrella está dando vueltas alrededor de un punto. Y entonces se descubrió que había un planeta que estaba forzando ese movimiento. El efecto Doppler lo conocéis todos en acústica. Si estáis en una estación de tren y pasa un tren y toca la bocina, pues todos oís ese... Eso que yo he hecho con la boca es, vamos a decir, una simulación de un efecto Doppler en las ondas acústicas que vuestros oídos capturan. Nosotros con el telescopio no podemos capturar ondas acústicas porque no viajan por el espacio está vacío. Necesitamos un medio para que se propaguen las ondas acústicas. Pero sí la luz, que son ondas. Y lo mismo que ese efecto Doppler sobre la señal acústica sucede sobre la luz. Y así se descubrió el primer planeta extrasolar, del que os muestro una representación artística. Planetas a solo 3 millones de kilómetros de su estrella. Os recuerdo la cifra. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, está a 58. ¿Qué hacía un planeta gigante como Júpiter a solo 3 millones de kilómetros pegado a su estrella? Esto fue un descubrimiento que rompió todos los paradigmas de lo que conocíamos de los sistemas planetarios. Hoy sabemos que el planeta se movió, que estos planetas se mueven desde la órbita de Júpiter a centenares de millones de kilómetros de la estrella hacia el interior. Y mucho cuidado, porque estos planetas cuando se mueven y se acercan y pasan, ya veis la distancia, 6 millones, la Tierra a 150, él a 1.000 millones de kilómetros, pasa cerca de la Tierra, como si estuviéramos hablando de un macabro juego de billar cósmico, podía producir una deflexión gravitatoria y la Tierra salir y perderse por el espacio. Afortunadamente, nuestro Júpiter, por razones que no vienen al caso en este momento, se quedó quieto, lejos, como pasa con otros planetas, lejos del movimiento hacia el interior y evitó la migración. Pero probablemente ahí donde hay planetas grandes, cerca de la estrella, puede ser difícil encontrar planetas terrestres y buscar vida. Bueno, hemos estudiado la composición química de las atmósferas de estos planetas cuando la luz pasa a través de ellos, porque el planeta pasa delante de la estrella, transita como si fuera el tránsito de Mercurio o de Venus, que de ciento en viento podemos observar. Se ha podido medir, esto es una representación artística, las temperaturas de algunos de estos planetas. Se ha podido saber que tienen intensos vientos de hasta 3.000 kilómetros por hora, muchísimo más grandes que los de Saturno. Recuerdo que los de Saturno eran 1.800 kilómetros por hora.
se deposita el calor y mueve rápidamente la atmósfera, mundos exóticos que no pensábamos que existían. Bueno, y es más, se han descubierto muchos sistemas planetarios. Aquí tenéis una gráfica que es muy interesante o muy importante desde el punto de vista de la astrobiología. Aquí tenéis la masa de la estrella, aquí tenéis el Sol, una estrella pequeñaja, más pequeña que el Sol, una estrella roja, y aquí tenéis nuestro sistema planetario a escala de distancia, no de tamaños con respecto a la estrella, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Y aquí tenéis esta estrella con los planetas que se la han descubierto por este efecto Doppler y también por tránsito alrededor de la misma. La friolera de 6 planetas. Y entonces fijaros en esta banda que atraviesa por aquí. Esta es, obviamente, la distancia que hay de cada planeta a la estrella. Esta estrella es más pequeñita y tiene planetas cerca de la misma. Y esta banda azul es la región en la que el agua puede estar en estado líquido por la temperatura, por el calor que llega de la estrella al planeta. Podéis apreciar que efectivamente nuestra Tierra se encuentra en esta banda azul. Esta banda azul se llama zona de habitabilidad. Es una zona en la cual, bueno, el agua puede estar líquida y puede ser un planeta apto para la vida. Estos son los planetas que desde el punto de vista de la vida nos interesan. Y podéis ver en este caso que Venus está al margen, efectivamente Venus no tiene posibilidades de la vida, Marte está dentro, pero como sabéis no tiene atmósfera y es un mundo frío, es un mundo abortado para la vida. Si tuviera una atmósfera más densa, como en un pasado remoto, como dije, como hace 4.000 millones de años, está bien ubicado, ahí podía haber agua, de hecho la hubo hace 4.000 millones de años. Y mirad por dónde estos dos planetas están en la zona de habitabilidad, dentro de la zona de posible existencia de agua líquida. Recientemente se han descubierto planetas ya tipo Tierra. Este es uno de ellos, esto es una imagen artística, cuidado, esto no es real, pero viene a representar el que es un planeta que tiene la masa como la Tierra, el radio como la Tierra, y tiene temperaturas de unos 45 grados bajo cero. Está en la llamada zona de habitabilidad de su estrella, aquí la tenéis, en esta banda verde. Y hace poco habéis oído en la prensa, seguramente, que la estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri, pues tiene, Próxima B concretamente, tiene un planeta que está en la zona de habitabilidad y además es un planeta, bueno, aquí está el descubrimiento por la técnica de tránsitos de este planeta, es un planeta muy parecido a la Tierra, es un planeta que se encuentra en la zona de habitabilidad y que se encuentra a tan solo 4 años luz. Acordaros que nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de tamaño, de manera que 4 años luz es nuestro vecino, este es el mundo más cercano. Quizás este, en un futuro, puede ser el primer planeta que se explore fuera del sistema solar. Todavía no tenemos la tecnología para llegar ahí, obviamente. Bueno, y la pregunta final es, después de saber que hay planetas como la Tierra, que ya se han descubierto, que se están caracterizando, que están en la zona de habitabilidad, la pregunta sigue en el aire. ¿Hay vida en otros rincones del universo? Bueno, no lo sabemos. Sí conocemos la receta básica de la vida. Una fuente de energía, del Sol, el calor interno como pasa con Europa. Europa tiene agua líquida no por la radiación del Sol, está protegido por la costra de hielo, sino simplemente porque Europa está sometido a un fenómeno de resonancias en el cual, pues digamos, los demás satélites tiran de él, lo flexionan y generan calor por flexión. O sea, lo mismo que cuando vosotros, pues no sé, se os ha caducado ya la tarjeta de crédito y decís, pues mira, la voy a romper, y no tenéis unas tijeras a mano para cortar. Pues entonces, ¿qué hacéis? Pues la dobláis así muchas veces. Si ponéis los dedos en la zona de donde estáis doblando, veréis que hay calor. Y la rompéis. El plástico cede y se rompe. Ahí hay calor. El calor por flexión es el que genera el calor del interior de Europa. No hace falta que la fuente de energía sea la radiación de una estrella. Hace falta agua líquida y hace falta carbono, que es el compuesto químico que es capaz de formar largas cadenas capaces de duplicarse y que forman el ADN, la estructura esencial de nuestras células. Con las condiciones apropiadas, que es lo que se intenta de alguna manera reproducir en laboratorios, se pueden formar macromoléculas orgánicas gigantes y de ahí pasar a la célula. Estos son los ingredientes, pero todavía no hemos sido capaces de cocinar suficientemente para formar vida. Quizás, como dijo el biólogo Edward Wilson, bueno, somos un planeta único. Solo aquí ha habido un experimento de la vida. No lo sabemos. No tenemos pruebas de que haya vida en otros rincones del universo. Pero como dijo también el estudioso de la cultura china, Helmut Wilhelm, el cambio es la única cosa en el universo
que no cambia. Es decir, siempre hay cambio. Y somos evolución. Todo esto empezó hace 13.750 millones de años. 4 veces más, 4 veces por que la edad de nuestro planeta, con el Big Bang. En poco tiempo se forman las primeras galaxias, se forma nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario hace 4.650 millones de años, y hace aproximadamente, 1.000 millones de años después de formarse nuestro mundo, probablemente emerge la vida. Se han encontrado pruebas de vida de hace 3.500 millones de años, y de ahí rápidamente la evolución, el desarrollo con el entorno, la adaptación al medio, llega al ser humano, del cual conocemos al menos varias especies que han poblado la Tierra. El hombre de Neandertal, el hombre de Flores y, cómo no, el hombre, el Homo sapiens, que somos nosotros, que emergió en la Tierra hace aproximadamente, por evolución, unos 150.000 años. Esto os da una idea de la escala cósmica que nos lleva hasta nuestros días. El hombre, en definitiva, es un pedazo del universo hecho vida. Como dijo Ralph Emerson, escritor y filósofo, todos los elementos que están en nuestro cuerpo están en el universo. El calcio de nuestros huesos, el carbono de nuestros tejidos, el hierro que tenemos en la sangre, todos los elementos están en el universo. Somos, como dijo Carl Sagan, polvo de estrellas. Pero en esta evolución, en la vida, a veces pasan cosas importantes que cuando busquemos vida, al menos vida inteligente, hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, ha habido a lo largo de la evolución de un sistema planetario grandes impactos. Los residuos que quedan caen sobre los cuerpos de mayor masa, sobre los cuerpos que tienen gravedad. Este, por ejemplo, fue el impacto que en 1908 tuvo lugar en Siberia, en Tunguska, concretamente, que fue equivalente aproximadamente a unas 500 veces la explosión de la bomba atómica de Hiroshima en cuanto a energía. Arrasó todo un bosque de 2.000 kilómetros cuadrados. Afortunadamente fallecieron muy pocas personas porque era una zona poco habitada, pero que nos viene a decir que tenemos que estar atentos porque de vez en cuando pueden caer fragmentos todavía, residuos, quedan pocos, de la formación del sistema planetario, pero es que hace 65 millones de años, como todos sabéis, la especie dominante en aquel momento en la Tierra, que llevaba dominando a la Tierra desde hacía más de 300 millones de años, los dinosaurios, ¡flash!, se extinguieron de un golpe. Tenemos evidencias suficientes para decir que eso fue causado por el impacto de un asteroide. De manera que aunque en un planeta prenda la vida y se difunda rápidamente, que es lo que se piensa, en cualquier momento se puede apagar. De hecho, ha habido varios impactos en la historia de la Tierra que estuvieron a punto de aniquilar la vida en la Tierra. Casi el 90% de las especies en uno de ellos se extinguieron, desaparecieron. El 10% restante sobrevivió. De ahí venimos. No venimos de los dinosaurios, venimos de los mamíferos que sobrevivieron al gran impacto, las pequeñas ratas y otros roedores, entre otros mamíferos, que sobrevivieron al impacto que extinguió a la especie que dominaba nuestro planeta, los dinosaurios. Perdón. Ay, vaya, aquí he hecho alguna tontería y voy a... ¡Oh, horror! Bueno, pues me temo que como no sé hacerlo de otra manera, vamos a tener que hacer un repaso muy rápido de todo lo que os estoy contando. Así hacéis una revisión rápida. Y no vamos a ir demasiado rápido, no vaya a ser que le dé al botón. La culpa la tiene, quizás los de la primera fila lo puedan apreciar, que en torno a mi dedo con el que pulso tengo una tirita, que es motivo del convenio colectivo que tengo firmado con mi mujer. Es decir, de que estaba ayer en la cocina, caray, y me corté con un cuchillo. Y entonces, como tengo aquí la tirita, no estoy tocando bien, ya estamos aquí. Bueno, cuidado, que estos impactos, insisto, suceden de vez en cuando, y tenemos aquí una prueba de impactos recientes en Júpiter. En 1994, el fragmento de un cometa chocó con Júpiter y dejó estos residuos. Este otro fue en el año 2009 y fue detectado por un aficionado. Esto es como si fuera hollín, restos del impacto de un enorme cuerpo cometario que dejó residuos más grandes que el tamaño de la Tierra. Para que os hagáis una idea, el tamaño de la Tierra viene a ser esta bola blanca que veis aquí, este óvalo blanco. Fijaros el tamaño, si esto impacta en la Tierra... Bueno, ciencia ciudadana de nuevo.
los astrónomos aficionados toman imágenes de Júpiter vigilando precisamente si se producen impactos, porque Júpiter tiene una gran masa y es como un paraguas que nos protege a nosotros de impactos y a la vez atrae los pedruscos que andan por ahí. Y aquí podéis ver, por ejemplo, el impacto, el flash de un meteorito. Este es pequeño, estos son unos 10, 20 metros impactando en Júpiter captado por un aficionado. Estos son parte de las cosas que nosotros estudiamos. Bueno, a veces estamos hablando de la vida macroscópica, de la vida, digamos, sobre la superficie terrestre, pero sabemos que hay situaciones extremas en las que la vida puede prender. Cuidado, que esta vida viene del mismo tronco, del Luca, del primer ser vivo que hubo en la Tierra, del primer organismo vivo. No se han generado allí, son los llamados extremófilos, en enormes profundidades marinas donde no esperaríamos encontrar la vida se adapta. En Yellowstone, donde bacterias del tipo Thermus aquaticus sobreviven a temperaturas de casi 100 grados centígrados. Algunas como estas, como la de Deinococcus radiodurans, que viven en las paredes de las centrales nucleares, sometida a más de 5.000 veces la radiación que sería capaz de soportar nuestro cuerpo. Fortaleza de la vida. ¿Cómo se adapta? Quizás esta es la vida que tenemos que buscar en otros mundos. O las bacterias que sobreviven comiendo hierro y azufres en el río Tinto, que por eso tiene ese color rojo, en Huelva, como a lo mejor algunos de vosotros conocéis. Pero realmente lo que queremos ver es si realmente existen mundos con la capacidad de tener vida. Y si algún día esta misión espacial, que hoy en día está detenida, progresa, quizás podamos hacer cosas como esto. Esta misión espacial consiste en un conjunto de telescopios que van al espacio, vuelan en formación todos ellos juntos y aplicando unas técnicas un poco complejas son capaces de quitar la luz de la estrella y poder mostrar planetas. Esto es una simulación de cómo sería nuestro sistema solar visto por un hipotético astrónomo que se encuentra a unos 30 años luz de nosotros. Si es capaz de distinguir la luz de la estrella, vería aquí a la Tierra con la Luna, vería vería Venus, Mercurio, y quizás si es capaz de analizar la luz pudiera ver las diferencias sustanciales que existen entre la Tierra, Venus y Marte, que dicen que en nuestro planeta hay vida. Mirad, los tres planetas tienen este pico que veis aquí. Esto es un estudio del espectro, simplemente para que veáis las huellas dactilares de la vida. CO2, esto no es vida. Pero mirad, ni Venus ni Marte tienen esto. Oxígeno, o un derivado del oxígeno, ozono y agua. Si vemos esto y comparamos con esto, vemos que hay diferencia entre los tres mundos. Y haciendo eso, con misiones como esta, podremos descubrir posible existencia de vida, o al menos de agentes biológicos que están produciendo cambios en la atmósfera en esos mundos. Bueno, la verdad es que, como en el chiste del roto en el país, qué despilfarro si solo estamos solos en el universo, ¿verdad? Parece que todo esto es solo para nosotros. Bueno, Carl Sagan dijo que si estamos solos en el universo, seguro que sería una terrible pérdida de espacio. No le faltaba razón. Pero es que tampoco hay ninguna razón para que nuestro universo esté poblado de seres inteligentes que lo exploran y que piensan sobre él como nosotros. Pero por si acaso esto sucede, el proyecto SETI tiene destinados una serie de radiotelescopios que intentan captar señales. Hace poco ha salido una en la prensa, que ya se ha demostrado que era una interferencia de radio, pero están con radiotelescopios intentando ver si son capaces de detectar, como en la película Contact, precisamente basada en una novela de Carl Sagan, señales inteligentes enviadas por otros seres. Pero como dijo el cómico Bill Watterson, a veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Absolutamente de acuerdo, sobre todo si asisten al panorama político de este país. Y entonces ni os cuento. Bueno, pero al final, como dijo Fermi, un famoso físico, premio Nobel de Física, pero si no estamos solos en el universo, ¿pero dónde están realmente? Porque hay tantas estrellas, tantos planetas, ¿dónde están? Bueno, pues para responder a esta pregunta, bueno, pues puede ser que haya pocas civilizaciones, realmente hay pocos lugares en donde se ha desarrollado la vida, quizás están por ahí, pero no han buscado por aquí, porque el universo es muy amplio, nosotros solamente tenemos acceso un poco a nuestro vecindario. En 60 años hemos explorado el sistema solar, pero no hemos salido de nuestro entorno, no hemos viajado a otras estrellas. Quizás nos están enviando señales, pero no somos capaces de identificarlas. Imaginar que estuvieran mandando pues, con un láser señales, pues en la época en la que hace 2000 años, cuando la cultura humana, pues en la época, vamos a decir, de los romanos, pues no sabía lo que era el láser. ¿Cómo vamos a detectar eso si vemos unos flashes de luz en el espacio?
pues quizá nos están mandando algún tipo de señal que no sabemos captar. Bueno, simplemente están ahí y son muy inteligentes y dicen, no queremos interferir con estos terrícolas, que sigan ahí tranquilamente. O simplemente que no les interese comunicarse. Hay mucha gente que no sale de su vecindario. No ha cogido nunca el avión, nunca ha viajado fuera. Bueno, no les interesa ni entrar en contacto con otros ni viajar. ¿Por qué hay que hacerlo? Algo raro, ¿verdad? Porque el ser humano, al menos, por su naturaleza, es obviamente explorador. O simplemente, como dijo el famoso físico Paul Tipler, es que no existen. Es que estamos solos realmente en el universo. Bueno, algunos, una vez más, escritores de ciencia ficción sobre todo, creen que están entre nosotros. A lo mejor aquí hay alguno. Bueno, parece un poco difícil, pero esto vende mucho y gusta mucho. O quizás andan por ahí, pero como dijo, y esta es una gran frase de Carl Sagan, hechos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias. Honestamente, no os creáis todas las tonterías de abducciones, conspiraciones de la NASA y de no sé qué organismos secretos de los países que tienen guardados ahí. Mirad, los científicos somos los más curiosos y los más cotillas. Vaya que si alguien descubre algo por ahí y tiene un extraterrestre, lo saca, pero volando, volando para mostrarlo. Somos incapaces de retener. Alguien dijo una vez que los únicos secretos que tienen los astronautas de la NASA, el único secreto que la NASA guarda de los astronautas, son las conversaciones que mantienen con sus mujeres, y a veces salen. Ni una sola prueba contrastable de seres extraterrestres, a pesar de todas las histerias, de todas las historias que nos tratan de vender continuamente y que algunos crédulos y otros jetas, porque hacen mucho dinero, comunican continuamente. Bueno, pero el ser humano es explorador. Exploramos otros mundos, hemos salido al espacio en pocos años, ya hemos montado estaciones espaciales, hemos visitado la Luna y, por supuesto, visitaremos Marte. Konstantin Tsiolkovsky, uno de los padres de la astronáutica soviética, uno de los precursores en el descubrimiento de la propulsión para lanzar cohetes al espacio, dijo una frase también muy célebre: el hombre da sus primeros pasos en la cuna, pero acaba abandonándola. Ciertamente, el Homo sapiens lleva 150.000 años, pero cuando ha desarrollado el conocimiento científico, ha abandonado la Tierra, la abandonará a buen seguro. El presidente todavía de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo en una locución a la NASA en el año 2010 que la exploración espacial es una parte imprescindible del futuro. Lo mismo que fue aquellos momentos en que los exploradores salieron a buscar o a explorar otros territorios en nuestro planeta. Como si fuéramos náufragos en el vasto océano cósmico. En el año 1993, la NASA lanzó este artefacto que veis aquí, año 1973. Nombre de esta nave, Pionero 10. Le siguió otra que era la Pionero 11. Y en aquel entonces, los científicos de la NASA, entre otros Carl Sagan, dijeron, esta nave, después de visitar Júpiter, no va a entrar en órbita, va a perderse por el espacio. Y digo que como náufragos, pusimos en esta botella que lanzamos al espacio un mensaje, este mensaje. Un mensaje en el cual indicamos cómo es nuestro sistema planetario, aquí están los planetas, que hemos salido del tercer planeta de esta estrella, y aquí aparece la nave saliendo del sistema, un código, si son seres inteligentes, los que pueden detectar esto, un código para saber dónde está esta estrella, el sistema de comunicaciones por radio, bueno, una impresión química del hidrógeno y dos seres, hombre y mujer, el hombre con la mano levantada en señal de paz. Este es nuestro mensaje que se pierde entre las estrellas. Esta nave se cree que aproximadamente dentro de 2 millones de años pasará cerca de una estrella que empecéis a ver ya en las noches, a medida que se acerca el invierno, que es la estrella Aldebarán. Y yo me pregunto, ¿encontrará alguien alguna vez esta botella? Muchas gracias por vuestra atención.